Venezuela hoy. 15 de junio de 2019, noticias en Venezuela. Juan Guaidó afirmó que el régimen de Nicolás Maduro no podrá emitir carnés migratorios a colombianos. Es un trámite burocrático que sabemos que no está en capacidad de cumplir, no pueden ni siquiera emitir pasaportes, afirmó el presidente interino de Venezuela. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, aseguró este martes que el régimen de Nicolás Maduro no está en capacidad de emitir carnés migratorios a los ciudadanos colombianos que deseen ingresar al país, una medida que fue anunciada este lunes. Es un trámite burocrático que sabemos que el régimen no está en capacidad de cumplir, no pueden ni siquiera emitir pasaportes a los venezolanos, dijo Guaidó a periodistas antes de presidir la sesión del legislativo. El opositor señaló como razones para el que prevé que será el fracaso de la medida los retrasos, la burocracia exacerbada y la destrucción del aparato de administración pública de Venezuela. ¿Cómo van a poder, entonces, emitir un carné fronterizo? Sabemos que han fracasado en todos los mecanismos que han implementado, como llevaron al fracaso a Venezuela, añadió. El lunes, el régimen de Maduro anunció que a partir del próximo lunes 17 de junio solicitará un carné de control migratorio fronterizo para los colombianos que deseen ingresar a Venezuela, como parte de un operativo de regularización del paso entre ambos países. Este proceso se regirá por un carné de control migratorio fronterizo para los ciudadanos colombianos que ingresen a la República Bolivariana de Venezuela, dijo en Twitter el chavista Freddy Bernal, denominado protector de Táchira, un cargo paralelo a la opositora gobernación de ese estado. Con todo, tras varias revisiones, EFE constató que durante la mañana de este martes el servicio se hallaba fuera de servicio. El pasado viernes, el gobernante Nicolás Maduro ordenó la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado de Táchira, que limitan con el departamento del norte del Santander. La medida entró en vigencia un día después y tras más de 3 meses del cierre que también instruyó Maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria que la oposición esperaba introducir desde Colombia el pasado febrero. Pese a esto, el flujo migratorio entre Colombia y Venezuela se mantuvo a través de pasos irregulares, algunos ubicados muy cerca de los puestos controlados por las autoridades y fuerzas de seguridad de ambos países. Venezuela asegura que acoge en su territorio a más de 5 millones de colombianos que, dice, huyeron de la guerra y las malas condiciones para los pobres en este país. Entre tanto, Naciones Unidas cifró el viernes en 4 millones el total de emigrantes venezolanos que han abandonado su país desde 2016 huyendo de la crisis económica. Juan Guaidó convocó protestas contra el régimen de Maduro durante la visita de Michelle Bachelet. El presidente interino de Venezuela llamó a la ciudadanía a tomar las calles los días 19, 20 y 21 de junio para que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU observe lo que de verdad está pasando en el país. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, llamó este viernes a protestar contra la crisis la próxima semana, cuando se espera la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Según una nota de prensa de su equipo, Guaidó pidió a los ciudadanos de su país manifestar en las calles los días 19, 20 y 21 de junio, en los que Bachelet permanecerá en Venezuela, lo que está pasando en todo el país para que el régimen no pueda ocultar la tragedia.
Hemos tenido años denunciando la sistemática violación de los derechos humanos y hemos conseguido que la ONU venga a Venezuela. Señora Michelle Bachelet, bienvenida a Venezuela para buscar soluciones urgentes y atención directa a la emergencia humanitaria compleja, dijo, según el texto. El líder opositor catalogó como un logro de la democracia la visita de la alta comisionada de derechos humanos. Tienen que ver lo que de verdad está pasando en el país. No permitir que los secuestren y los metan en unos salones, en unos hospitales parapetados. No señor, por eso las próximas semanas son claves, insistió. Según anunció la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Bachelet llegará a Venezuela el próximo 19 de junio, en una visita que durará 3 días. Durante su estancia, la también expresidenta de Chile se reunirá con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con sectores de la sociedad civil. En la agenda de Bachelet están previstas además reuniones con representantes de la opositora Asamblea Nacional, Parlamento, la oficialista Asamblea Constituyente y ministros venezolanos. La visita de Bachelet a Venezuela se ha negociado durante varios meses y estuvo precedida por una misión de avanzada que viajó el pasado marzo al país para verificar que se reunían las condiciones para la llegada de la alta comisionada. Su viaje se hará en el marco de una invitación que le cursó el gobierno y que su propia oficina solicitó. Las tratativas para concretar la visita han tenido que ver con la voluntad de Bachelet de prepararla de modo tal que no pueda ser utilizada por el gobierno ni por ningún otro actor político para sus propios fines. El día en que Maduro conoció a un gurú indio que le explicó cómo gobernar Venezuela. El nuevo libro del periodista venezolano David Placer es la historia de un presidente que fue a tocar las puertas del cielo pero terminó atrapado en el peor de los infiernos. 8 años antes de alcanzar la presidencia, Nicolás Maduro fue a conocer a un hombre que decía ser Dios. Maduro, de la mano de su mujer, la supersticiosa Cilia Flores, quería tocar las puertas del cielo, pero terminó construyendo en Venezuela el peor de los infiernos. El devoto del gurú indio Saibaba se rodeó de ministros sectarios y fanáticos que tejieron una red de espionaje invisible e inviolable, construyeron las más terroríficas mazmorras y dirigen una red de exterminio para aniquilar a opositores y a chavistas disidentes con total impunidad. El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela. El nuevo libro del periodista y escritor venezolano David Placer, es la historia de un presidente que fue a tocar las puertas del cielo pero terminó atrapado en el peor de los infiernos. El Confidencial ofrece un extracto en exclusiva. El Dios de Nicolás Maduro. El día en que Nicolás Maduro fue a conocer a Dios en persona, todo el pueblo se quedó a oscuras. Se detuvieron los ventiladores de los techos y se apagaron las bombillas de las lámparas de cristales entrecruzados del mandir donde el creador de todo el universo, envuelto en su túnica naranja, concedía a los devotos el privilegio de asistir a citas privadas para arrodillarse ante él y besar sus pies. Por los cables de la luz, que quedaron sin corriente, los monos bajaban para robar comida a los grupos de devotos que dormían en los edificios descoloridos. Maduro y la oscuridad aparecieron juntos, casi sincronizados, en el recinto en el que miles de devotos buscan la luz, la paz y el sentido de sus vidas. 13 años después, afrontaría otro apagón, esta vez como presidente. En plena rueda de prensa con los medios internacionales, justo cuando defendía los logros económicos de su gobierno, el Palacio Presidencial de Miraflores quedaría en la penumbra.
Se apagarían las cámaras de televisión y se iría el sonido. Todo se reduciría a un cuadro completamente negro y paralizado, como la metáfora de un país que comenzaría a hundirse en la oscuridad desde su ascenso al poder. Maduro no había recorrido 15.000 kilómetros para conocer a cualquier dios, sino a uno muy especial con el que compartía una fecha cabalística, el 23 de noviembre. Ambos habían nacido ese día y el futuro presidente estaba convencido de que no se trataba de una coincidencia, de una simple casualidad, sino de una señal del destino. El 23 de noviembre era el cumpleaños del gurú que se había proclamado el último dios con vida, el hombre que crearía uno de los mayores movimientos religiosos del siglo XX. Y, con suerte, Maduro también dirigiría las riendas de un país entero que, con el pasar de los años, dominaría como a una secta. Para organizar el viaje de altos jerarcas del chavismo a la morada de Saibaba, el gobierno venezolano movilizó al entonces embajador en la India, Walter Márquez, que simpatizó con el chavismo y quien admite haber sido amigo de la pareja presidencial durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Maduro fue a hacer turismo religioso junto a su mujer, Cilia Flores, a Puttaparthi porque querían conocer a Saibaba en persona. No sé si es espiritual, porque nunca hablé con él de esos temas, pero con Cilia Flores sí. Nos saludábamos con las manos juntas, con una ligera inclinación de cabeza, y pronunciábamos un namaste o namaskar. Yo creo que ella fue una de las primeras que le habló a Maduro de Saibaba. Estoy seguro de que él ni sabía quién era Saibaba antes de conocer a Cilia, explica Walter Márquez en una conversación telefónica desde su casa en el estado Táchira, fronterizo con Colombia. José Carlos Gómez fue el fotógrafo oficial de Hugo Chávez en las campañas presidenciales de 2006 y 2012 y de Nicolás Maduro en 2013. Viajó en el avión presidencial, recorrió el país en las caravanas oficiales y formó parte del primer círculo de trabajo de la maquinaria chavista a la que ahora se refiere como el monstruo. La primera vez que acudió a cobrar su primer sueldo semanal, se dirigió a la persona de enlace con la agencia de publicidad que lo había contratado, Chuchito Zanoja, conocido en el medio por ser uno de los grandes creadores de jingles publicitarios en las campañas políticas para los partidos tradicionales en la Venezuela Democrática, Acción Democrática o COPEI, y más recientemente, del chavismo. Cuando fue a cobrar su dinero, el fotógrafo se sorprendió con la respuesta del empleador: entra en el carro ese y agarra una caja. Ahí está el pago. Cuando fue a cobrar su dinero, el fotógrafo se sorprendió con la respuesta del empleador: entra en el carro ese y agarra una caja. Ahí está el pago. La caja era de electrodomésticos Oster. Pero dentro no había ni licuadoras ni instrumentos de cocina sino dinero en efectivo, billetes recién salidos del Banco Central de Venezuela. No había recibos ni facturas, ni podía haberlas. Nunca hay rastro del dinero que se maneja en campañas electorales. A partir de ese momento, comencé a cobrar en sobres, en efectivo. Era un trabajo bien pagado, pero nunca me imaginé el dinero que cobraban las agencias nacionales e internacionales refacturando y usando nuestro trabajo, explica el fotógrafo. Al tercer día de haber llegado a la tumba, Gerardo Carrero entendió que solo tenía dos opciones, la supervivencia o la autodestrucción. Y optó por la segunda. A 8 metros bajo tierra y en un habitáculo de 6 metros cuadrados, la soledad era su única compañía. El aire acondicionado, encendido siempre a su máxima potencia, le había quemado la piel.
Parecía que hubiese estado expuesto al sol durante varios días. Le costaba dormir porque la manta era demasiado pequeña y fina para aquellas noches gélidas. En la tumba no había ninguna señal de vida, ni un ruido, ni un movimiento. Pasó días enteros repitiendo su única ruta posible, 2 pasos entre la cama, la pared y la reja. Con el transcurso de las horas, en el silencio más absoluto, comenzó a notar cómo los sentidos se agudizaban. Era capaz de escuchar el andar de los viajeros en los pasillos del subterráneo y también la vibración de las vías que discurrían varios metros más arriba. Si el infierno existe, debe ser un lugar lúgubre en medio de las tinieblas, donde la luz no tiene cabida. Pero en el infierno de los torturados por el régimen de Nicolás Maduro nunca hay oscuridad. La tumba, en los sótanos de la sede de la inteligencia militar en Caracas, no tiene ninguna ventana. Sin embargo, es un lugar claro, lleno de la luz artificial de los neones que durante los primeros días de su arresto no se apagaban nunca. Después de varias horas, el recluso perdía la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche. Si llevaba horas o toda una vida en aquella celda. La tortura con Vallenato. En la sala de torturas del Helicoide, el mayor centro de presos políticos de Venezuela, después de los duros interrogatorios con Corriente, los custodios de la inteligencia militar se relajan con las canciones de Diomedes Díaz. Uno de los salones donde los presos políticos son electrocutados lleva el nombre de oficialía. En el piso de abajo, cada vez que escuchan los gritos y los corrientazos, el resto de los presos desea escuchar alguna canción del cantante colombiano. Eso significa que la tortura a sus compañeros ha terminado. Al menos durante esa jornada. La música empalagosa suena siempre a despecho, a un guayabo que parece interminable. Suele hablar del amor perdido, de la dicha que nunca volverá. Es difícil recordar momentos felices. El cariño que sembró el corazón. Las letras y la música de Diomedes Díaz pueden encajar en el molde vacío de un amor perdido, de los buenos momentos que nunca volverán o de un país próspero que nadó en la riqueza y cuya descomposición se refleja en cada cárcel del país. Y desde los teléfonos móviles de los funcionarios, enfocados en su rutina de humillar y torturar para extraer confesiones, la nostalgia hecha música se convierte en el himno de un país hundido en sus miserias.